es interesante y al mismo tiempo se convierte en algo muy intenso. Vivir una experiencia consciente en la que eres consciente de aquello que eres consciente, pero no eres consciente de la conciencia con la que eres consciente de aquello que eres consciente. Esto que parece tan complejo es simplicísimo. Es tan simplicísimo que no se entiende. Y al no entenderse, tiene que fragmentarse en conceptos para que una mente que entiende a través de un proceso cognitivo de aislamiento al conocimiento pueda comprender que todo lo que percibe, que todo lo que concibe, que todo lo que piensa, que todo lo que elucubra y concluye es una mera opción perdida en un vasto campo de conciencia infinita. Cuando tú piensas tus propios pensamientos, cuando tú vas en tu día a día pensando lo que quieres, lo que no quieres, lo que te hizo, lo que quieres que te haga pero no te hace, o lo que quieres que no te haga porque sí recuerdas que te lo hizo, llamémosle ser humano común de hoy en día, lo que hacemos es usar una capacidad de forma muy limitada. Tan limitada que la podríamos llamar de uso personal. Cuando tú usas tu capacidad mental de forma personal, ocurren dos cosas. ¿Vamos? Una, que te crees ser eso que piensas. Dos, que no ves cómo piensas. No sé cuál de las dos opciones es más terrible. Cada uno sabrá lo suyo. Pero cuando empiezas a usar la conciencia, y fíjense qué absurdo, pero tengo que decirlo así, cuando empiezas a usar la conciencia de forma consciente, lo primero de lo que eres consciente es que aquello que piensas no te representa. Y tú te imaginas ser un pensador de pensamientos que cuando los piensas no te representan. Significa que estamos en un estado mental de profunda confusión. Llámenle ser humano común de hoy en día. ¿Sí? Ya llevamos dos. A la tercera lo resolvemos. Gracias. Estamos acostumbrados a comprender a través de lo que sabemos. Estamos acostumbrados a comprender a través de lo que sabemos, concatenando conceptos a conceptos previos. Eso implica que cualquier situación presente pierda todo su potencial transformador y toda su capacidad de permitirnos descubrir la inteligencia universal que nos lleva a experimentar esto mismo. Esto puede ser dicho de muchas formas, se ha dicho de muchas formas, lo han dicho grandes seres. En este planeta y en esta dimensión han andado seres cuya mente ha estado completada. Significa que han sido conscientes completamente de la fuente de la conciencia que usan para ser seres humanos. Ese restablecimiento de la mente se ha dado en varios seres humanos y han andado entre nosotros y han compartido esa totalidad y han compartido su expresión de esa totalidad. Y sin embargo, aquí estamos. Seguimos promoviendo, sustentando relaciones que se basan en la comparación, que se basan en la percepción separada, que se basan en un yo del que emerge un tú, pero es un tú más yo que tú. No sé si se han dado cuenta ya de esto. En el momento en el que te encuentras a alguien, esa persona a la que te encuentras, no te la estás encontrando. Te estás encontrando lo que tú piensas acerca de esa persona. Te estás encontrando tus propios procesos cognitivos constantemente. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Ahora imagínense que yo
me sintiese culpable de llegar tarde porque yo suelo llegar tarde. En el momento en el que le viese, proyectaría mis pensamientos y pensaría, llega tarde. Pero él no llega tarde. ¿A qué hora acabas de llegar? 7:12. Él llega a 7:12, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien tiene pruebas de que no ha llegado a 7:12? ¿No? Sí, eso es pura ciencia. Al final tenemos que usar la ciencia, ¿sí? Ni que sea empíricamente. Pero él podemos comprobar que llega a las 7:12. Entonces llega a la hora a la que llega, no llega tarde, llega a su hora, a las 7:12. La única forma de que llegue tarde para mí es que yo piense que llega tarde porque yo piense que él debiera haber llegado a la hora que yo pienso que él tiene que llegar, porque si no llega a la hora que yo pienso que tiene que llegar, entonces pienso que llega tarde y empiezo a relacionarme con él en función de cómo yo pienso que él ha llegado. Ese tipo de relación es falsa. Es falsa, no está ocurriendo, la estoy generando yo. Generando un escenario donde él llega tarde cuando es falso que él haya llegado tarde. Una mente íntegra lo que hace es observar la integración del instante y se da cuenta de que en este instante a las 7:12 se ha integrado esta persona. No hay una perspectiva de comparación en el momento en el que no estaba. No hay una perspectiva de... Sí, fíjense, ¿sí? Se integran, se integra. La mente íntegra integra todo lo que ocurre. Todo lo que ocurre. A los seres humanos todavía se nos cuelan muchos procesos cognitivos basados única y exclusivamente en el miedo, que es el testigo de la separación. Pero no vamos a entrar mucho allí. Venía a darte la bienvenida. ¿Sí? Y muchas gracias por llegar a la hora que llegas. ¿Sí? ¿Puedo seguir avanzando? ¿Ustedes saben que él no puede haber llegado antes que la hora que ha llegado? ¿Lo pueden ver esto? ¿Podemos seguir aplicando la ciencia? ¿Pueden ver que él no puede haber llegado antes de la hora que ha llegado? Por más que yo piense que sí. Si alguna vez has pensado que algo podía haber sido distinto de como era, pero solo lo has pensado y no lo ha cambiado porque ha sido como ha sido, ¿sí? A eso le llaman presente. Y a los seres humanos tenemos una muy mala relación con el presente, porque no lo comprendemos. Porque comprensión es integración. Y desde una mente separada es imposible comprender la totalidad de lo que sucede. Solo vemos pedacitos. Solo vemos pedacitos. Voy a entrar un poquito más y voy a empezar a abrir lo que hemos llamado presentación del libro. ¿Sí? La mente dividida o la forma de ver las cosas de forma separada es una posibilidad que los seres humanos ostentamos. ¿Sí? Por tener la posibilidad de hacerlo, usamos la mente de forma dividida, y insisto, es una capacidad y por lo tanto una posibilidad que ostentamos. Somos libres de usarlo. El problema es que cuando usamos la mente dividida, al dividir la mente, dividimos la mente de su causa. Al dividir la mente de su causa, la mente personal, que eres tú, que soy yo, olvida su origen y empieza a necesitar conectarse con algo para tener sentido de vida. Ese sentido de vida ya no es la fuente porque ni la ve, ni la conoce, está en el olvido. ¿Y qué hace para reconectarse con un sentido de vida? Inventárselo. Los seres humanos de hoy en día, y lo voy a decir y lo siento mucho, nos hemos inventado un sentido de vida. La evolución misma es una interpretación humana de la evolución. ¿Alguien le ha preguntado a un mosquito cómo es la evolución desde la perspectiva mosquito o desde la perspectiva del Sol que hay 5 galaxias más allá? Nadie. Nosotros los humanos miramos, percibimos, concluimos y pensamos que todo se somete a nuestras conclusiones ignorantes. Porque aquella inteligencia que ignora su fuente, poco inteligente es. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero no lo es. Es el estado mental en el que el ser humano se encuentra hoy en día. ¿Y saben cuál es el reto más grande del estado mental en el que el ser humano se encuentra hoy en día? Que no se da cuenta del estado mental en el que se encuentra. ¿Por qué no se da cuenta? Porque interpreta el estado mental en el que se encuentra y le llama inteligencia tecnológica superavanzada 3.0. Vamos muy bien, ya veréis que sí. ¿Sí? Ese proceso cognitivo está obsoleto
desde hace muchísimo tiempo. Por eso hacemos las mismas cosas modernizadas, para darnos una sensación de que el sistema cognitivo caducado no ha caducado. Porque si el sistema cognitivo con el que yo creaba antes una flecha para matar a alguien, ahora crea unas ondas que modifican la estructura subterránea y genera terremotos a voluntad, pues mira, puedo decir estoy muy avanzado, pero en realidad no hemos avanzado nada. ¿Me acompañaron hasta aquí? Sí. ¿Estoy siendo demasiado descarado? ¿No? Gracias. Entonces voy a intentar ser un poco más descarado. El primer paso del camino a la realización es darte cuenta de que tu sistema cognitivo no te ofrece una forma de realización. Lo voy a volver a decir. El primer paso para la realización, para realizarte, es darte cuenta de que tu sistema cognitivo no tiene la capacidad de ofrecerte una forma de realizarte. ¿Por qué? Porque todas las formas que propone para la realización proceden de un estado mental no realizado. Por lo tanto, siempre va a ser una propuesta que lo que va a buscar va a ser un bien egoico, por más que te mienta diciendo que es para todos. Cuando empiezas a descubrir, y es el primer paso de la espiritualidad, el primer paso de la espiritualidad es darte cuenta de que tu capacidad cognitiva no te puede ofrecer la salida a tu capacidad cognitiva. Procede de otro gesto mental que es muchísimo más simple y por lo tanto es donde has ubicado todo tu miedo. Cuando un ser humano de forma natural es guiado hacia ese lugar de reconstrucción de la mente o realización, se va a encontrar con las 3 joyas del ego. La primera va a ser la culpa, la segunda, la soledad, y la tercera que se va a encontrar, porque es la primera que surge, es el miedo. Y voy a entrar un momento aquí para empezar a invitar a otros compañeros de proyecto. Cuando una mente plena elige percibirse separado de la plenitud, lo primero que experimenta es la oposición a la plenitud, que es ausencia de plenitud o miedo. El miedo siempre es sinónimo de ausencia, es sinónimo de carencias, de escasez, es sinónimo de fragmentación, de separación, es sinónimo de muchas cosas que para nosotros son normales en nuestra sociedad, pero no lo son. Esa mente plena que se divide, que elige dividirse y separarse de esa compleción y experimentar miedo, lo segundo que experimenta es la soledad. Y lo tercero que experimenta es la culpa. Pero cuando experimenta la soledad, ya no sabe por qué se siente solo, porque ha olvidado la decisión que tomó de separarse de la totalidad. Me acompañaron hasta aquí, voy a dar un paso más para terminar con esto. Decirle a un ser humano que ha decidido ser lo que es complejo, porque lo va a interpretar. Y lo va a interpretar desde una mente que ha olvidado que es cierto que tomó la decisión de ser él mismo. Por lo tanto, la enseñanza se tiene que convertir en algo que no se va a convertir jamás, que es en un intento de convencerte de algo. La enseñanza jamás puede ser un intento de promover algo, jamás puede ser un intento de convencerte de algo. Porque si lo hiciera, confirmaría tu estado mental. Gracias. Sigo avanzando y me marcho de aquí. Cuando sientes la soledad existencial, que la mayoría de seres humanos no sienten ya, ni tan siquiera sienten la soledad existencial. La mayoría de seres humanos se sienten solos y creen saber por qué. Y buscan compañía. Y ahí viene Netflix. Sí. Es nuestra pareja 2.0. Siempre lo que tú eliges dice que sí, el tiempo que tú quieres, ¿sí? Netflix es nuestra pareja.
Disimulamos y vemos las series con nuestra pareja, pero los dos mirando a la pantalla. Por lo tanto, no hay relación, sino ¿sí? Pero no voy a entrar mucho más allá. ¿Sí? Cuando sentimos la soledad existencial, ni tan siquiera sentimos soledad existencial, sentimos nuestra soledad egoica. La soledad egoica viene tan disimulada que buscamos formas de no sentirla en el contexto en el que vivimos. Ya no digo la culpa. Cuando sentimos la culpa de ser como somos, es porque hemos olvidado, definitivamente, que la manera en la que nos presentamos a este mundo viene perfectamente elegida por ti justo antes de presentarte de esta forma en este mundo. Uno de los precios que tienen que pagar la mayoría de personas que nacen en este mundo es olvidar la decisión de nacer. Ahora, ¿cómo le cuentas tú a alguien que ha decidido nacer, si ha olvidado que ha nacido y se está rodeando de personas que han olvidado que ha nacido? Recuerdo, si me permiten compartirles una anécdota, un cura con el que trabajábamos en rehabilitación cuando era fisioterapeuta y conversaba con una alumna que había venido a ver cómo trabajábamos sobre vidas pasadas. Y conversábamos, era una conversación de posibilidades entretenidas, ¿sí? Estábamos emocionados de poder conversar en un espacio donde posiblemente era imposible hablar de esas cosas, hablando. Claro que el paciente era un cura de estos importantes en graduación, ¿sí? Se había graduado ¿sí? La persona que nos ayudaba llevó a este cura a la habitación y al volver me dijo: el cura me ha dicho en el ascensor algunas cosas al respecto de nuestra conversación. No es para menos. Pero una de las cosas que le preguntó fue: ¿tú recuerdas alguna vida pasada? Y ella le dijo no. Y le dijo: pues no existen. A la alumna se le preguntó a preguntarle al cura: ¿usted recuerda haber nacido? No, pues entonces no ha nacido. Estamos dentro de un marco de referencia de un proyecto que hemos llamado Aurum, que significa oro en latín. Porque la frecuencia de la mente humana en un estado de unificación, en un estado de realización, desprende una luz de color dorado. Seguramente la han visto en muchas representaciones en varias culturas. No es anecdótico, no era un tuneado de un pintor en distintas épocas que le apeteció poner ese halo dorado. Es una frecuencia que se emite y que se ve por aquellos que tienen la capacidad de verlo. Todos los seres humanos estamos en comunicación con ese campo, todos. Todos estamos unidos a ese campo y a esa inteligencia. Pero la gran mayoría, por no decir 99% de la población actual, siendo generoso, vive por debajo de ese rango de frecuencia. Esto, en realidad, no significa nada, pero sí que es un marcador interesante a la hora de poner el primer pie del primer paso en el camino espiritual, que es darnos cuenta de que nuestros procesos cognitivos no tienen la capacidad de realizarnos. Es muy importante que el ser humano toque fondo. Es importantísimo dejar de sostener lo que se cae por inercia propia. El ser humano no ha nacido en este mundo para sostener sus propias fantasías religiosas, económicas, políticas, espirituales, educativas. El ser humano no ha nacido para sostener sus propios modelos inventados. Ha nacido para poder agradecer, honrar y experimentar plenamente la conciencia que le da conciencia y observar cómo de ello se desprende la religión, la economía, la política, bla, 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 bla. Hemos visto recientemente, y esto es una idea que me sorprendió mucho, que el ser humano en su capacidad de expresión tiene dos polaridades: la guerra y el arte. Ambas son expresiones del mismo ser humano en su conciencia. Una en el uso de la ignorancia, la guerra, y la otra en el uso de su aspiración máxima
a representar un espacio consciente donde la conciencia se manifiesta en este mundo. La política es arte, la economía es arte, la espiritualidad es arte, la educación es arte, nuestro encuentro es arte, nuestro cuerpo físico es arte. Todo es una forma que responde a una inteligencia universal. La pregunta es si estamos disponibles a eso, y eso es la única cosa que me mueve hoy en día. No estaría aquí si no fuese consciente de que al menos hay un ser humano que ha encontrado en sí mismo la necesidad de restaurar su mente. Me gustaría presentarles a todos, algunos ya lo conocen, a Ricardo Andrés, por favor. Este proyecto de Aurum comenzó y en esta manera de mirar las cosas de, bueno, ¿cómo hacemos este proyecto? Bueno, pues conocemos que se hace de esta forma, pues vamos a hacerlo de otra forma. ¿Cuál? No lo sabemos, vamos a ver. Entonces le pedimos a él que nos ayude con sus talentos, conocemos sus talentos, pero le pedimos que participe del proyecto como si fuese suyo y como una parte integrada que se está conectando con esa inteligencia. Ah, sí, pero ¿cómo? No lo sabemos. ¿Pueden ver el reto de esto? Es como si yo te digo, te vienes donde no lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco. Esto en una relación de pareja es fantástico, pero también puede ser motivo de cese. No voy a entrar allí. Muchas gracias por tu generosidad y gracias por tu atrevimiento de lanzarte a un proyecto de este estilo. Bueno, las gracias igualmente porque es un honor, es un regalo el estar conviviendo esta aventura desde el segundo uno, que es algo que se ha hecho muy evidente desde el instante en el que recibo esa invitación, la recibo como un regalo, y desde ahí empieza ya el proyecto, aunque no había nada. Empieza a ser ya el proyecto desde esa alegría y desde ese misterio y desde ese reto también, y desde ese instante ya es Aurum, ¿no? Y bueno, y el disfrute de ese gerundio es una pasada. Y el regalo es mutuo por recibir la invitación, ¿no?, a esta aventura. Allí, Ricardo, hay una cosa muy significativa cuando nos comunicamos para compartir esta invitación, que se despierta una alegría de repente. Y es una alegría que no sabemos de qué, de dónde, pero es alegría, ¿no? Y sabemos que esa alegría puede guiar todo el proceso creativo hasta la manifestación última. Sabemos que puede hacer eso, pero tenemos que estar atentos a que sea la alegría la que gobierna y no nuestras dudas y nuestras cosas personales, ¿no? Sí, de hecho, bueno, viene como un brief, ¿no?, un encargo. Oye, tenemos unas frases, tenemos unas imágenes, Ricky. Todavía no hay título, ¿no? Empieza. Y en un momento dado aparece el título, aparece Aurum, ¿no? Y bueno, pues se pone como la alegría en marcha, se pone la aventura. Un título, unas frases, unas imágenes. Y entonces esa alegría empieza a abrir un espacio de mucha escucha, porque claro, no hay nada y lo está todo, pero esa escucha empieza como a hablar, ¿no? Y bueno, y esa escucha como que le va, me permitís, voy a utilizar una palabra que es la que me sirve a mí para un poco, empieza a hablar del ello, que es lo que llamo, el ello, ¿no? ¿Y qué es el ello? Pues el ello es esa parte íntegra, viva, ¿no?, que es todo y que está en cada cosa, ¿no? Entonces, a mí en un momento dado me viene como un sofoco. El ello empieza a chillar, ¿no? El ello empieza a decir qué es, ¿no? Y yo, Sara, Serchi, necesito enseñaros el ello. Explicando un poquito, voy a coger el objeto, ¿no? Nace un poco el ello, el aurum, ¿no?, de cómo traducir
en mi caso somos como esta coparticipación, ¿no? En mi caso pues era esta labor de visualizar, darle una identidad visual, un contexto, y aparece pues este concepto del kintsugi, ¿no? De cómo trasladar el oro. Entonces el ello me decía, bueno, eso está ahí, pero puedes utilizar un proceso fragmentado, que sería el aditivo, el coger imágenes, coger referencias, ir conglomerándolas, pero el ello sigue hablando y dice, quizás en vez de eso, ¿por qué no conviertes al objeto en una vasija kintsugi, en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empieza como otra vez a seguir hablando esa alegría, ¿no? Desde mi función a nivel de recubrimiento, a nivel externo, a nivel de forma, que empieza a unirse a ese contenido y empieza a unirse a esa capacidad de gestión, de coordinación preciosa, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco... Gracias, gracias. Me gustaría invitar a Sara, si es tan amable, como copartícipe del proyecto. Hay una inteligencia detrás que siempre busca ofrecer lo máximo a sus seres conscientes. Eso existe, existe. ¿Cómo has vivido tú este proceso de resintonizar, de resintonizar, de resintonizar? ¿Cómo has vivido tú a la hora de acompañar este proceso? La idea siempre parte de unas imágenes y unas frases que parece que se pierden en las redes sociales, por ejemplo. Entonces hay una intención de reagrupar todo ese mensaje para que no se pierda. A partir de ahí hay un montón de ideas, de pensamientos de cómo debería de ser, qué forma debería de tomar, pero a la vez también está la intención de querer apartarte tú y que sea el resultado que no depende de esa previsión. Entonces, caminando cada casilla de este tablero, ahora, el día de que presentamos esto, veo el resultado y puedo observar cómo es algo completamente nuevo y completamente distinto a lo que en un principio o en un origen teníamos pensado, los tres, creo. Cuando Ricky ha dicho lo de que él exponía el ello, no hubo momento para razonar ni para argumentar según la lógica cómo vimos los tres a la vez, cada uno experimentando en su forma, que aquello era ello, era. Utilizar los talentos de cada uno para poder obtener aquello que es desconocido y que es un misterio, da miedo, pero con una confianza de base, los resultados son misteriosamente divertidos y brillantes. Y quería hacer un apunte, ahora mientras hablabais de la filosofía japonesa, todos nos sentimos fragmentados en algún momento en nuestro interior, con alguna situación, con algunas personas, con algunas relaciones, con algún histórico. Y cuando estamos agrietados, cuando nos vemos agrietados, la reparación, la restauración, tal y como Ricky tan artísticamente plasmó en Aurum, da un resultado que la grieta se ve, pero brilla, y el resultado tiene mucho más valor que la pieza original sin grieta. Entonces, esto lo he estado viendo ahora, mientras estaba escuchando. Así que quería compartirlo con vosotros porque
estar agrietado es hermoso. Es un proceso que hace que después nuestra grieta o nuestra pieza resultante brille mucho más, ¿no? Eso es Aurum, ahora estoy viendo para mí. Gracias. A esto lo hemos llamado tecnología punta. Tiene la capacidad de que lo pones, este libro tiene manual de uso. Se pone así, en esta posición, con las dos manos, cierras los ojos y abres aquí. Y ahí tienes una gota de oro. Lo único que tienes que hacer es leerla y permitir que permee. ¿Lo hacemos? ¿Nos acompañas? ¿Le das lenguaje a esto? ¿Vamos allá? Todas estas frases tienen como propósito ser escuchadas, sentidas desde lo más profundo de ti. Deja que la frase te hable. No le hables tú a la frase. Deja que te hable ella a ti. ¿Vámonos? El único camino verdadero es el amor. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio. Oh, ¿nos quieres leer la tuya? Sí. Un momento que te van a dar contexto. ¿Sí? Y como si fueras una poetesa, la más sabia del planeta, lees tu frase. Lo que nos une no es sentir lo mismo, sino responsabilizarnos de lo que cada uno siente. Gracias. ¿Alguien quiere probar tecnología punta? Escucha esto. Cuando culpas a otro de lo que tú sientes, pierdes la posibilidad de aprender a ser maestro de tus emociones. Gracias. Gracias. ¿Probamos allí? Creo que ha salido la misma. Adelante. Cuando culpas a otro de lo que tú sientes, pierdes la posibilidad de aprender a ser maestro de tus emociones. Qué momento tan hermoso, ¿verdad? Visto así, cuando culpamos a otra persona por lo que sentimos nosotros.
al principio se siente muy mal, porque tú te crees con el derecho de culpar a otro primero, segundo, te crees que a quien culpas es realmente el responsable de lo que sientes, y tercero, ya te va bien que sea así. Pero no deja de ser un momento hermoso cuando lo puedes atestiguar y darte cuenta de la belleza del intento de deshacerte de ti mismo. Es como, ¡wow!, para dejar de hacerlo. Quiero otra más. Ahí tenemos, ¿cuántas? Qué bueno. Libertad también significa instante inevitable diseñado para descubrir la libertad. Cuando empezamos a mirar desde esta perspectiva, que no tiene perspectivas, sino que es... Y pensamos, vemos, leemos, escuchamos, desde ese espacio de incorporar, crecemos. Y se despierta una frecuencia, que es esta. ¿Sienten la frecuencia del instante? Es una frecuencia de silencio. Todo se silencia para que pueda pasar. Sería como, que hay seres humanos que empiezan a escuchar. Oh, vale, ayudemos. ¿Cómo? Generemos textura. Generemos textura para que pueda ocurrir de forma más evidente. ¿Puedes decirme un número, el que quieras? El 8. En el 8 es la dedicatoria del libro, que dice así: en agradecimiento a la fuente de la que emanan todas las bellas ideas que transforman a aquellos que se atreven a pensarlas. Si recordases que cada vez que piensas una idea, justo ahí donde tú piensas esa idea, está la misma idea en su máximo potencial, si pudieses recordar que ahí donde tú piensas la idea que piensas, está la misma en su máxima versión, en su máxima frecuencia, ¿mirarías lo que piensas y lo dejarías a un lado sin dejar de mirar para ver cómo esa idea florece? Esa es nuestra capacidad mental como seres humanos. Todos tenemos una forma de entender el amor, ¿cierto? Mírala, 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 mírala. Déjala a un lado, no dejes de mirar y verás cómo la idea que el amor piensa acerca del amor amanece en tu mente. Esa es la forma más simple que el ser humano tiene de pensar. Es contemplando los pensamientos que el universo piensa. Es la forma más simple. Esfuerzo cero, energía cero, que los demás te entiendan cero. No es necesario que tú le vayas a decir al otro, oye,
que yo amo universalmente, ¿eh? Si tú te encuentras al lado de alguien a quien tienes que convencer de que tu forma de amar es universal, es tu forma egoica universal de amar, ¿sí? Quería agradecer también, así de refilón, a Arnau, que nos ayudó en colaboración, sí, hemos arrampado todo el mundo que teníamos alrededor, nos ayudó con el libro también. Hola, Arnau. Arnau es un proyecto colaborativo de Sara y yo. Es broma, pero no. ¿Alguien le apetece darnos una inspiración más, una gota más? ¿Alguien? Ah, gracias. Gracias, Sara. Vamos, con esta terminamos, ¿sí? Ups. La paz nos muestra cómo sentir el drama. Gracias. Me había olvidado que estaba en el contexto de una presentación y me había olvidado que en el contexto de la presentación hay turno de preguntas. No sé si alguno de ustedes cree estar en una presentación y le apetece hacer alguna pregunta de presentación. Igual responde a pura ignorancia, ¿no? Pero las frases, porque la gente me ha preguntado, ¿no? ¿Son tuyas? ¿Son adaptadas? ¿Son de distintos autores? No sé. Qué bueno, gracias. El proceso creativo de estas frases es, aparecen en mi mente, las escribo y se comparten. En ningún momento de ese proceso cognitivo, de recepción, de contemplación y de formalización escrita, hay una apropiación intelectual de la frase. Entonces, si yo te dijese que son mías, te estaría engañando. Si te dijese que son tuneadas, nos estaríamos acercando. Y si te dijese que son de otros, tampoco sería verdad. Hay una película, no sé si la has visto, Coping Beethoven, ¿la has visto? Es una película biográfica de Beethoven donde hay un momento que él le dice a su copista: Dios me grita las partituras y me está dejando sordo, ¿no? Entonces, él usa su mente, usa su conciencia al servicio de una inteligencia que se expresa a través de él musicalmente. Cada uno tiene una forma de expresión de esa inteligencia. Y en su caso, en esa entrega completa, descubre un nuevo lenguaje musical, que es justo cuando en esa época la gente deja de escucharle, porque deja de entender lo que compone. Es cuando más brillante es su composición. Entonces, uno de los escollos que todos vamos a tener que atravesar sí o sí, y es un atravesar feliz, aunque no lo parezca, es, insisto, esa sensación de romper los acuerdos formales con este mundo. Hablo forma de relacionarnos, forma de hablarnos, forma de conocernos, forma de crear, forma de construir, transformarnos, etc. Está el potencial descubierto. Solo requiere de un ser humano disponible para ser la manifestación de ese potencial. Lo óptimo es que seas tú. Lo óptimo es que seas tú. Me voy a detener un momento aquí para terminar esto.
¿Tú cuándo te diste cuenta de que algo fluía cuando tocabas, que no eras tú, que aparecía a través de ti? ¿Cuándo me di cuenta? Sí. Cuando no estoy yo. Cuando está el ello ahí y se está desplegando y el Ricky dice, ostras, ¿qué es esto? Y bueno, es como quizás esa parte femenina de apertura y escucha, ¿no? a ese misterio. Y el Ricky se da cuenta que eso está sucediendo y entonces pues dice, vale, pues allá voy, ¿no? Pongo el servicio del Ricky con sus manos y dedos y cosas ahí para que ese ello se suene, ¿no? Y eso es lo que yo creo que diría que el Ricky se da cuenta. Esto que dices es muy significativo porque no sé si estarán conmigo o no. A raíz de lo que dices, cuando más disfrutamos es cuando no estamos. Cuando no estamos, somos. Somos lo que sucede. En los niños y las niñas pequeñas se ve muy claramente. Se ve muy claramente cuando dibujan. Lo que están dibujando es lo máximo. Hasta que vamos nosotros y les decimos, te has salido de la raya. ¿Sí? Siempre los niños y las niñas se dan en lo máximo. Cuando lloran, lloran lo máximo. ¿Sí? No podemos enseñarles a llorar bien a los niños. Llora pero que no te oigan. Entonces siempre estamos de base, en esa maximidad de base. Nos diluimos para terminar. Vale. Vamos con una última, ¿me permiten? Gracias. Dime un número. ¿El 7? ¿47? El 7 es anterior a la dedicatoria. Son los créditos. 47. Aún creemos que la auténtica felicidad también implica un auténtico sacrificio. ¿Quién querría ser feliz ante semejante autoengaño? Gracias a todos por estar aquí. Gracias.
El prisma.